Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos. Gracias por la asistencia a este nuevo módulo de esta acción formativa. Mi nombre es John Jiménez, soy facilitador de procesos de formación y los voy a estar acompañando el día de hoy con un nuevo tema. Vamos a la sesión 5, estructurando controles antiincendios. No dejes que el fuego gane. ¿Qué es muy importante de esta sesión? Hace parte de esta ruta del conocimiento, donde ya hemos visto temas básicos de la brigada de emergencias, cómo construir un plan de emergencias, cómo conformar la brigada, definir acciones específicas de primeros auxilios, y hoy vamos a ver este tema muy interesante. Los invito a que me acompañen a construir ese conocimiento alrededor de este tema de los incendios. Pero primero que todo, voy a pedir el favor a Fernando que abra la evaluación para que miremos nosotros cómo andamos, cómo estamos en una serie de preguntas que giran alrededor de este tema. Entonces, Fernando, muchas gracias. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta de nuestro sondeo. La primera pregunta dice, ¿hacen parte del fuego A, oxígeno, B, calor, C, combustible, D, todas las anteriores? Vamos entonces con los resultados de la primera pregunta. A, oxígeno, un 3%, B, calor, un 5%, C, combustible, 4%, y todas las anteriores, 88%. Pasamos a la segunda pregunta. ¿El agua se utiliza para apagar toda clase de fuego? A, verdadero, B, falso. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 9%, B, falso, 91%. Continuamos con la tercera pregunta de nuestro sondeo. ¿Los extintores se clasifican por su color? A, verdadero, B, falso. Y por último tenemos los resultados de esta tercera pregunta. A, verdadero con un 81%, B, falso, 19%. Francisco, lo dejo entonces con los
participantes para continuar con la acción educativa. Muchas gracias, Fernando. Entonces, mayormente con estos resultados evidenciamos que las personas tienen conocimientos con respecto a todo lo que gira en torno a los incendios. Vamos a ver en esta acción formativa algunos aspectos que de pronto, si bien los tenemos por conceptos generales, vamos a entender que debemos tener cuidado porque tal vez esos conceptos nos pueden generar algún tipo de afectación a nosotros. Entonces, vamos a la tabla del contenido. Tenemos un objetivo general, objetivos específicos. Vamos a ver algo muy importante e interesante que es la teoría del fuego. Vamos a ver también las clases de fuego y la clasificación de los extintores, que esto hace parte de la última de las preguntas donde ustedes van a de pronto construir ese conocimiento o actualizar ese conocimiento que tienen con respecto a los extintores portátiles. Y por último, vamos a ver unas generalidades de los extintores portátiles, cómo están compuestos, cuáles son sus elementos y características. Entonces, vamos a darles una guía clara y práctica de qué son los incendios, sus características, métodos de propagación y métodos de extinción. Entonces, vamos a ver los conceptos básicos alrededor del fuego. Lo primero que vamos a revisar es que el fuego es una reacción físico-química conocida como combustión, la cual consiste en una oxidación rápida del material combustible. Vamos a ver otros conceptos importantes y que el uno lleva al otro. Primero, la oxidación. La oxidación es la combinación de la materia con el oxígeno y esto está presente en la naturaleza constantemente. Cuando hablamos de combustión es la aceleración de ese proceso. O sea, todo cuerpo, toda materia tiende a oxidarse. Sin embargo, la combustión es el aceleramiento de este proceso. Y por último, vamos a ver algo muy importante y es que, primero, el fuego está muy presente y hace parte de la evolución de la humanidad. Sin embargo, cuando ya hablamos de incendios, es porque ese fuego está desproporcionado y descontrolado. Entonces les invito a que hagan en su diario vivir ese reconocimiento de que el fuego nos acompaña. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y siempre el enfoque que le vamos a dar en cuanto a comunidad y brigadas de emergencia es la prevención. La prevención es que no descuidemos cuando nosotros iniciemos cualquier actividad que implique fuego, estar atentos, porque en algún momento, en cualquier momento, por desconocimiento o por descuido, se nos puede salir de control. Entonces es muy importante no desestimar esa capacidad del fuego de propagación rápida. Entonces, esa es la invitación. Vamos a ver algo que se conoce como el triángulo del fuego. Y espero que les haga sentido entender esta teoría porque nos da y nos permite dar cuenta de qué se necesita para que haya fuego o para que haya una combustión. Son mínimos 3 elementos y se representan en este triángulo del fuego. El primer elemento que necesitamos para que haya fuego se llama el oxígeno o el comburente, su nombre técnico. Y el comburente es esa sustancia que ayuda a oxidar la materia, los combustibles. ¿Por qué mayormente lo llamamos oxígeno? Y más de uno de ustedes lo tiene presente ahí en sus conocimientos como oxígeno. Está representado porque está presente en el aire, en una proporción de aproximadamente el 21%. El aire que nosotros respiramos, que nos acompaña en la atmósfera, es oxígeno. Y hay una composición mayor de otros gases como el nitrógeno y otros gases. El oxígeno no es el único componente, pero es el más presente. Por eso es que nosotros lo tenemos tan en nuestro conocimiento. Ahora, necesitamos otro componente que se llama la energía de activación. La energía de activación que en el triángulo lo conocemos como el calor. Sin embargo, este calor lo podemos obtener de diferentes maneras. Flama abierta, chispa eléctrica, rayo eléctrico, rayo solar, por fricción o impacto, por corriente eléctrica o por compresión. Ocupamos dos componentes para que se pueda producir el fuego. Y por último, tenemos el componente, la materia. La materia, recuerden que mayormente se encuentra presente en 3 estados: líquido,
sólido y gaseoso. Entonces, espero que les haga sentido que para que se produzca un fuego, una combustión, necesitamos la presencia de estos elementos. Sin embargo, se debe producir una reacción físico-química para que se combinen los tres elementos. Porque si ustedes hacen sentido a esto, estamos rodeados de mucho combustible, estamos rodeados de oxígeno, pero necesitamos una temperatura, el calor ideal para que se genere esta reacción en cadena. De lo contrario, no se va a presentar el fuego. Podemos tener los tres elementos presentes, pero necesitamos que se combinen. Vamos a ver algo que es muy importante y es qué nos produce la combustión. Entonces, lo primero que tenemos son llamas. Y son esos gases incandescentes que se prenden en la combustión y que pueden llegar a tener temperaturas cercanas a los 1700 grados. En su forma más pura, si nosotros tuviéramos llamas de algunos productos, el color de la llama nos indicaría tal vez qué tipo de combustible es el que se está consumiendo. Entonces, si ustedes hacen sentido, de pronto, aquí para que hagan el ejercicio, cuando prenden el piloto del gas natural, mayormente, no quiere decir que sea el único color que presenta la llama es de color azul. Si fuesen combustibles ordinarios, como la madera, el papel, sin ningún tipo de químico encima, mayormente serían de color amarillo. Si estuviéramos hablando de líquidos inflamables, mayormente serían rojos. Y hay otros que cuando son metales combustibles, en esencia lo tipificamos como una llama blanca, pero sería casi imperceptible. Entonces, ¿para qué les sirve esto? Sencillamente para tener conocimiento que, y las personas expertas en este tema de bomberotecnia, mayormente cuando ven las llamas, podrían determinar qué tipo de combustible mayormente se está consumiendo en este momento. Tenemos gases. Y aquí la importancia de los gases es entender que en gran proporción, cuando estamos en un lugar donde se está presentando un incendio, al inhalar esos gases, vapores y humos, pues realmente está entrando a nuestro cuerpo gas monóxido de carbono, amoníaco, cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y toda una serie de componentes que son nocivos para la salud. Entonces, muchas veces cuando nos estamos enfrentando, cuando estamos expuestos a una combustión, debemos tener cuidado nuestras vías respiratorias. Recomendación importante, cuando ustedes ya se encuentren en un incendio declarado, en un incendio estructural donde se está acumulando muchos gases, vapores y humos, siempre, si es posible, tapen su boca y su nariz con un paño húmedo para que retengan la mayor cantidad de partículas y no los afecte. Con eso, ustedes pueden realizar el proceso de evacuación o permanecer mientras son rescatados. Hay otro producto de la combustión muy interesante, que es el humo. Y vuelvo y les invito, si ustedes pueden, cuando estén presenciando, por ejemplo, una fogata, una chimenea o espero que no un incendio, van a dar cuenta que el humo cambia de color de acuerdo al combustible que se está consumiendo. Entonces, tenemos mayormente, si fuera en esencia solo material vegetal, en ningún tipo de químico presente, mayormente serían de color blanco. Sin embargo, pues ustedes han visto, y sobre todo incendios forestales, que la tonalidad cambia porque puede que en medio de la vegetación se encuentren otros productos químicos que cambian la coloración. Pero mayormente cuando se está presentando un incendio de productos vegetales, en esencia es de color blanco. Hay uno muy importante de determinar y es que a la distancia ustedes pueden ver si mayormente la coloración es amarilla, deben tener cuidado porque de esto se trata de una combustión de sustancias químicas como el ácido. Y por último, tenemos una tonalidad negra o grisácea cuando son productos de origen derivado del petróleo. Entonces, como la gasolina, el ACPM, grasas, aceites, lacas y todo esto. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Pues para determinar si de pronto nosotros no tenemos mayor información, le ponemos cuidado a qué tipo de humo está saliendo y si bien nosotros no somos los que vamos a entrar a atacar, podemos informarle a las autoridades qué humo está produciendo esa combustión, lo mismo las llamas.
Y con esta información ayudamos mucho para que el tipo de ayuda que nos puede llegar. Hay un producto muy importante de la combustión y este mayormente es por el cual se propagan los incendios y es el calor. ¿Por qué? Porque aportan, teniendo presente nosotros oxígenos y combustibles, el calor es el que incentiva la formación de nuevas reacciones en cadena. Entonces tenemos tres formas de propagación de un incendio o de una combustión a través del calor. Tenemos la conducción, que es cuando inmediatamente se encuentran cerca dos combustibles y uno le transfiere el calor directamente al otro para que se produzca una nueva combustión. Tenemos la radiación y es cuando inmediatamente no se encuentran cerca, pero el primer foco o la primera combustión aporta la temperatura ideal que viaja a través de las ondas a un segundo combustible y se inicia una nueva reacción. ¿Para qué nos sirve esta información? Para entender que no solo se trata de lo que esté ahí presente en un incendio, sino lo que se encuentre alrededor también se puede propagar los incendios. Y por último, tenemos un método de propagación que es la convección. Y este sobre todo se presenta en lugares cerrados cuando los humos, calores y vapores aportan la temperatura. Ya esto no estamos hablando de radiación, sino a través de los humos, gases y vapores se aporta el calor suficiente para que se inicien nuevas combustiones o nuevas conflagraciones. Entonces recuerden, conducción, radiación y convección. No son exclusivas, no quiere decir que solo se presente un método. Pueden los tres al tiempo, conducción y radiación al mismo tiempo, radiación y convección al mismo tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? Para tener cuidado cuando estemos presenciando un incendio y verifiquemos el área circundante y qué es lo que se encuentra en el lugar de la conflagración o de la combustión. Espero no ir muy rápido, sin embargo, esta es una teoría que les puede servir a ustedes. No es para que se la aprendan de memoria. Les recuerdo que es mejor una buena libreta que una mala memoria. Esto lo pueden seguir consultando, pueden consultar videos a través de la web, donde les explica visualmente cómo son estos comportamientos de la combustión. Ahora, con base en esta información inicial, y aquí entramos a un tema de cómo podemos extinguir el fuego. Y resulta, nuevamente vemos nuestro triángulo del fuego, una de las formas, o mayormente la forma en la que combatimos incendios es quitando alguno de los elementos, recuerden, del triángulo del fuego. Y todo esto tiene un nombre, como les digo. No se trata de que se lo aprendan de memoria, pero sí para que les haga sentido. Entonces, si nosotros retiramos el oxígeno, este método se llama sofocación de una combustión o de un fuego. El ejemplo clásico y más básico que podemos tener. En nuestras cocinas estamos realizando preparación de alimentos, ya sea con aceites o grasas, de alguna manera se elevan las temperaturas o alcanza a tener contacto con la llama de la estufa, se inicia una conflagración ahí. Rápidamente, y una recomendación importante, cuando estemos preparando este tipo de alimentación y cualquier tipo de preparación, mantener la tapa de la olla de igual o mayor diámetro para que inmediatamente si se presenta una combustión, taparlo. Y este es el método de sofocación. Aquí viene una recomendación importante. No todos los fuegos se apagan con agua. Vamos a ver ahorita la clasificación de los fuegos y es muy importante que entendamos eso, porque instintivamente nosotros reaccionamos y todo lo queremos apagar, porque de pronto tenemos esa creencia que todo se apaga con agua. Sin embargo, desafortunadamente hemos tenido unos desenlaces con fatalidades porque personas aplican agua a tipos de fuegos que no se deberían apagar con esto y genera una reacción explosiva o la ampliación del área. Entonces, primer método, sofocación. Segundo método, refrigeración. Y en este punto sí es cuando retiramos el calor del triángulo del fuego. Podemos tener oxígeno y combustible, pero el calor lo disipamos y
con esto podemos extinguir un fuego o una combustión, refrigeración. Hay fuegos o hay incendios que después de haber realizado un análisis, los organismos de socorro encargados, los bomberos, realizan y determinan qué tipo de extinción es la que realizan. Porque desafortunadamente también, si no se hace un buen análisis y se suministra grandes cantidades de agua o agua en chorro a un incendio, se nos pueden generar una extensión o una reacción violenta, una liberación de energía violenta. Y por último, tenemos el método de remoción. Y pues se trata de retirar el combustible que está generando o que está alimentando esa combustión o ese fuego. En el caso a nivel domiciliario, o a nivel doméstico, a nivel industrial, siempre debemos tener presente si nosotros manipulamos suministro de gas, ya sea propano, que es con cilindros, o gas natural, que es a través de la red, siempre tener presente dónde se encuentran las válvulas para cerrar ese suministro. Y con eso podemos también extinguir un fuego, porque sencillamente está presente el oxígeno, puede estar presente el calor, pero si nosotros cerramos la llave, pues ya no va a haber combustible que se consuma. Claro, teniendo en cuenta que puede que esto, con un tiempo prolongado, ya no se trate solo del combustible, en el caso del gas, sino que ya se ha incendiado otro tipo de sustancias o materiales. Recuerden que tenemos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, ya después de haber hecho este repaso y una breve introducción a lo que es la teoría del fuego básica con el triángulo, vamos a ver las clases de fuego. ¿Y qué es importante que entendamos de acá? Todo esto se encuentra normatizado. A nivel Colombia, tenemos las normas técnicas colombianas, tenemos unas de referencia que son la 1916 de 1996 y la 2885 del 2009. En estos documentos, articulado y homologado con otras normas que existen a nivel internacional, se determinaron 5 clases de fuegos. Y aquí se trata de abarcar todas las clases de sustancias que tenemos que se pueden consumir. Entonces, esto está representado muy gráficamente. Voy a explicarles cómo. Si ustedes tienen a la mano y cuando puedan, van a encontrar dentro en sus escritores estas convenciones que les estoy mostrando. Una figura geométrica. Todos los fuegos tienen una figura geométrica particular, un color particular y un pictograma particular. ¿Qué es un pictograma? Es una representación básica de algo que yo quiero decir. Entonces, tenemos los fuegos de clase A, que están representados por un triángulo de color verde y el pictograma nos da cuenta de una caneca, aparentemente de una caneca de basura y una pila de madera que se están incendiando. Y esto hace referencia a materiales sólidos. Mayormente la madera, el papel, derivados de la celulosa, telas, fibras, hules, gomas y plásticos similares. Una característica importante de este tipo de fuegos es que una vez consumidos dejan brasas o cenizas. Vuelvo e insisto, esta información no es para que se la aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, y por norma técnica, no solo a nivel Colombia, sino a nivel internacional, todo elemento de extinción técnicamente certificado debe tener una etiqueta que nos diga para qué tipo de fuego nos sirve. Ahora, tenemos los fuegos de clase B. Están determinados por una figura geométrica que es un cuadrado de color rojo y el pictograma nos da cuenta de un recipiente de combustible, un bidón o un galón de combustible y una llama. Y efectivamente, esto hace referencia a líquidos combustibles, gases inflamables y grasas. Sobre todo son derivados del petróleo y hidrocarburos, líquidos y gases inflamables como el aceite, las grasas, las gasolinas, las pinturas, las ceras, las lacas, el alquitrán, el butano, el propano, el hidrógeno, entre otros. Entonces, muy importante. C. Los tipos o las clases de fuego C nos hacen referencia a un óvalo, un círculo de color azul y el pictograma nos da cuenta de una clavija o un tomacorriente.
Y esto hace referencia a equipos eléctricos energizados. Interruptores, cajas, fusibles, aparatos electrodomésticos, entre otros. Hay una característica muy importante de este tipo de fuegos, y es que sobre todo debemos tener en cuenta, igual que para el gas, que cuando vayamos a atacar un fuego que se originó inicialmente por un equipo eléctrico energizado, podemos y hasta donde alcancemos debemos desenergizar la zona. En las edificaciones puede ser a través de los breaks, si tenemos alcance, o hay que tener algo muy importante. A nivel redes eléctricas públicas, lo que es el cableado que vemos en los postes subterráneos, en Colombia, mayormente, las empresas de energía son las que están avaladas y certificadas y cuentan con la indumentaria para realizar la desenergización de la zona. Muy importante. Nosotros desestimamos mucho los riesgos que tenemos al manipular cableado eléctrico. Sin embargo, las personas, y si dentro de la audiencia se encuentra alguien que sea técnico certificado, saben que hay que tener mucho cuidado con la electricidad. Tenemos otros dos clases de fuegos, que ya son las últimas, que son los fuegos de clase D, que están representados por una estrella de color amarillo, y el pictograma nos da cuenta de un riel o una viga de metal con una llamita. Sin embargo, hay que hacer una aclaración aquí, y es que mayormente en su fase inicial, para que sean combustibles, deben estar en una presentación granulada, particulada o en forma de fibrillas. Porque de lo contrario necesitaríamos unas temperaturas elevadas para que generen la combustión o el fuego. Y aquí hay algo muy importante, es un metal que nosotros tenemos ya en esta actualidad que manejamos, y es el litio, sin ser el único. Tenemos magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio, litio, aluminio. Entonces, muy importante. Y este es otro tipo de fuegos. Debemos tener cuidado porque si se combate directamente con agua, podemos generar una reacción violenta explosiva. Y por último, tenemos los fuegos de clase K, que hacen cuenta de las grasas y aceites de origen vegetal o animal que utilizamos en la elaboración de comida, sobre todo en cocinas industriales o plazoletas de comida. La próxima vez, o si ustedes tienen dentro de sus empresas o tienen la posibilidad, van a un centro comercial, en las plazoletas de comidas, este es un tipo de extintor que debe tener a la mano. ¿Por qué? Vuelvo, insisto, este tipo de incendios no se deben apagar con agua. No se debe suministrar agua porque nos pueden generar una reacción violenta, explosiva, y nos podemos ver afectados nosotros en nuestra humanidad al estar expuestos. Entonces, espero que de esta manera puedan ustedes entender la clasificación de los fuegos. Esto sí está normatizado a nivel Colombia e internacionalmente. ¿Nosotros cómo vamos a actuar? Vamos a actuar como primeros respondientes. Y pues nosotros somos esas personas con o sin experiencia, con o sin conocimiento, que inicialmente podemos abordar un incendio. ¿Qué tipo de incendios podemos abordar nosotros? Conatos de incendio o incendios incipientes. Si ya por sus dimensiones, alto, ancho y temperatura, no lo podemos controlar, nosotros sí o sí debemos evacuar. Es algo muy importante que tengamos en cuenta que los bienes materiales se pueden recuperar. Sin embargo, la afectación en nuestra propia humanidad es un tema de vida o muerte. No solo porque nos alcancen las llamas, sino la exposición prolongada a los gases y vapores que expele un incendio pueden ser nocivos para nuestra salud. Puede que sea en el corto o mediano plazo de tiempo. Entonces, para que lo tengamos. Una recomendación muy importante que siempre les hago a los participantes: 3 preguntas. ¿Es seguro para mí? Siempre preguntémonos eso. Si yo voy a entrar a una conflagración, si voy a atender un incendio, ¿es seguro para mí? ¿Estoy capacitado? Mínimamente. ¿Qué debo conocer de cuando voy a entrar a un incendio? ¿Qué clase de fuego es la que se está consumiendo o que está aportando el combustible a esa conflagración? A ver, tenemos A, B, C, D, K. Y por último, debemos preguntarnos: ¿estoy equipado? ¿Qué equipo mínimamente necesitamos o nosotros encontramos en
nuestro entorno, sobre todo en el tema laboral, y ojalá muchos de ustedes tengan también en sus casas, son los extintores. Entonces, vamos a ver la clasificación de los extintores. Y esto espero que les haga sentido y entiendan para las personas que, y como nos dimos cuenta en la última pregunta, muchas personas tienen por conocimiento que se clasifican por colores. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Vamos a ver que sí, hay unos extintores de diferentes colores. Sin embargo, hay unas características que los hacen y hacen parte de la clasificación. Por norma técnica, el extintor, y obviamente aquí en Colombia tenemos diferentes colores y por exposición, nosotros entendemos que hay uno amarillo, uno rojo, uno verde, uno plateado, uno azul. Sin embargo, si yo quisiera, si a alguien se le ocurriera a nivel laboral pintar el extintor de los colores institucionales de la empresa, lo podría hacer siempre y cuando tenga en cuenta unas recomendaciones técnicas a nivel Colombia. Y a nivel de otros países, la mayoría de extintores son del mismo color y cumplen con la misma norma de la etiqueta. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los extintores. Primero, por su movilidad. Vamos a ver que hay tipos de extintores y a ustedes de pronto les va a hacer sentido que no en todas las edificaciones vamos a tener extintores portátiles, que son los que nosotros podemos llevar. Hay otro tipo de extintor. Por la clase de fuego que se está presentando, muy importante. Eso sí es una clasificación por la clase de fuego. Por el agente extintor, muy importante. Por el agente, por el agente impulsor y por la eficacia. Entonces, vamos a ver aquí, por su movilidad, ¿cómo podemos clasificar los extintores? Entonces, los podemos clasificar en extintores fijos. Para algunos de ustedes que tengan la posibilidad, si ven redes hidráulicas de color rojo en sus edificaciones con una especie de, parecen como aspersores, eso es un extintor fijo. ¿Qué quiere decir? Está empotrado y está conectado a la edificación. Mayormente se pueden clasificar en pasivos o activos. ¿Activo es qué? Que sin necesidad de la intervención de una persona, teniendo unos aspersores con una sensibilidad, con unos componentes sensibles, se llaman sprinkler, al cambio de la temperatura o la presencia de humo, se dispara solito. Y hay otros que son pasivos, donde tenemos que activar nosotros, mediante mangueras, mediante registros, la extinción del fuego. Entonces, recuerden que tenemos extintores fijos encontrados a las instalaciones. Tenemos extintores que se llaman sobre ruedas o satélites. Estos extintores vamos a encontrar, y sobre todo es por el volumen que manejan, por el peso, necesitamos que sean carreteables, o sea, que tengan manijas, que tengan ruedas para su transporte. Y por último, tenemos extintores portátiles. Estos extintores son los que mayormente nosotros conocemos. ¿Por qué? Pues porque no son manejables, son transportables y mayor inconveniente. Recuerden, la primera clasificación es por su movilidad. Y aquí vamos dando cuenta, para las personas que han tenido la posibilidad de ya manipular o evidenciar en sus entornos, aquí tenemos dos colores, rojo y amarillo. Sin embargo, esa no es la norma que cumple los extintores. La primera es por su movilidad. La segunda, por la clase del fuego. Y estas etiquetas que están viendo ahí en la pantalla, es lo que por norma deben tener los extintores. Me debe decir para qué clase de fuego me sirve. Entonces, ustedes mayormente van a encontrar extintores ABC, extintores BC, extintores D, extintores K. Entonces, eso sí está normatizado por la clase del fuego. ¿Cómo puedo diferenciar los extintores? Ahora, voy a presentar en esta siguiente lámina por el agente extintor. Y si ustedes ven en la pantalla, hay diferentes colores. Sin embargo, esa no es la clasificación de los extintores, es por el agente extintor. Entonces, tenemos unos que están a base de agua, o agua con emulsionantes, o agua con aditivos. Sin embargo, la base es el agua. Tenemos unos segundos extintores que son de gas carbónico o CO2.
¿Qué es importante este extintor de CO2? Que entiendan que cuando tiene contacto con el ambiente, cuando se empieza a despresurizar el cilindro, baja drásticamente la temperatura. Si ustedes están viendo las imágenes, se dan cuenta que este extintor tiene una manguera o una boquilla diferente a los demás. Y es precisamente porque debemos sujetarlo de la base de la corneta que tiene ahí al finalizar la manguera, porque cuando lo accionamos se baja drásticamente la temperatura. Probablemente no va a pasar, pero nos podemos exponer a quemaduras por frío. Una recomendación importante: ningún extintor se activa contra la humanidad de una persona. ¿Por qué? Si no lo afectamos por presión, lo afectamos por contaminación. Y este de gas carbónico particularmente desciende drásticamente la temperatura, entonces podemos afectar a la persona. Si lo enfocamos hacia la humanidad de una persona, lo podemos afectar por quemaduras por frío. Tenemos un tercer extintor que es el polvo químico seco. Y esto es una combinación de diferentes químicos donde a través de una presentación microparticulada hace la extinción de fuegos. Y este es el que mayormente, si ustedes lo están ahí visualizando o lo tienen enfrente, es el que popularmente y el que más se encuentra presente en nuestro entorno. A este es el que le llamamos polvo químico, extintor multipropósito, polvo químico seco. Y sin embargo, si ustedes leen la etiqueta, sirve para 3 clases de fuego, A, B y C, no para todos los fuegos. Tenemos un extintor que lo conocemos como Solcaflan. O sea, aquí ya en muchas personas que lo tienen en sus instalaciones, tienen ese nombre de Solcaflan. Sin embargo, el nombre técnico es HCFC, hidrocarburos halogenizados. Ya les voy a contar algo con respecto a ese extintor para que ustedes, si lo tienen presente en sus empresas, vayan verificando cómo es la estrategia que tienen que hacer con este extintor. Y por último tenemos 2 extintores, uno que se llama grafito coque fosfato, que particularmente y especialmente se utiliza para fuego de clase D. Este está diseñado para fuegos de clase D. Y tenemos un último extintor que es el acetato de potasio OK, que está diseñado para fuegos de origen, grasas o aceites animales o vegetales en cocinas, sobre todo cocinas industriales. Ustedes ven aquí hay gran variedad de colores. Sin embargo, espero que no confundirlos, pero ustedes pueden encontrar extintores de polvo químico seco de color rojo también. Pueden encontrar extintores de agua de color plateado, como si fueran de acetato de potasio, o pueden encontrar extintores, como lo ven en este caso, grafito coque fosfato, que también es amarillo. Entonces, por favor, de aquí en más, tengan en cuenta, antes de accionar algún extintor, revisen para qué clase de fuego les sirve. Y eso debe estar impreso en la botella o en el cilindro del extintor. Si es un gabinete contra incendios, también ahí debe decir para qué clase de fuego les sirve. Como les decía, hay una información importante con respecto a el extintor Solcaflan o HCFC, hidrocarburos halogenizados. Y es que después de una resolución que se aplicaron a nivel internacional, donde se desincentivó el uso de este tipo de extintores por la afectación que hace en la capa de ozono sus componentes. Aquí en Colombia, en otros países se tomaron otras medidas, aquí en Colombia particularmente, de acuerdo a una resolución que salió en el año 2022, se contempló que hasta el 31 de diciembre del año 2029 se pueden seguir distribuyendo, comercializando o utilizando este tipo de extintor. Entonces, para que ustedes vayan revisando, tal vez sus analistas, si son analistas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya lo están contemplando, o de seguridad industrial, este extintor debe ser reemplazado por otro extintor. Este también se clasifica como un multipropósito, ABC. Voy a volverme aquí en la lámina. Entonces, espero que puedan entender que los extintores también debemos ser muy asertivos y deben
de acuerdo a la normativa vigente, se deben utilizar es de acuerdo a la clase de fuego más presente en mi entorno. Entonces, como les digo, mayormente ustedes encuentran polvo químico seco multipropósito en los vehículos, en las cocinas, en las unidades residenciales. Sin embargo, hay algo que deben entender del polvo químico seco multipropósito y es que es altamente corrosivo. ¿Qué quiere decir? Ustedes apagan el incendio. Primero, te hace un efecto de sofocación y aislamiento o remoción, porque cuando lo activan se genera una gran nube de polvo, de este polvo químico seco, desplaza el oxígeno y al mismo tiempo, al contacto con el combustible, genera un aislamiento del calor y del oxígeno. Pero, si este tipo de componente llega a caer sobre algún otro equipo que no está afectado inicialmente, se debe hacer mantenimiento o se debe desechar. ¿Por qué? Porque es altamente corrosivo, sobre todo también los alimentos. Es muy importante. ¿El gas carbónico qué hace? El gas carbónico desplaza el oxígeno, desciende la temperatura, pero tiene una particularidad y es que cuando ya se ha hecho este efecto, se evapora y no deja residuos. ¿Qué quiere decir? Que no contamina, que no es corrosivo. Sin embargo, tampoco me sirve para todas las clases de fuegos. Este me sirve mayormente para fuegos de clase BC. Para fuegos de clase A, si es un conato de incendios, puede atender el extinguir el fuego. Sin embargo, ya para mayores proporciones debemos tener cuidado porque pueden dejar residuos de calor en el combustible. Es muy importante. El hidrocarburos halogenizados, comúnmente conocido como solcaflán, hace el mismo efecto que el gas carbónico, con la diferencia que este sí se aplicaba para fuegos de clase A, B, C, está en su presentación líquida y cuando tenía contacto con el ambiente se evaporaba. Quiere decir que tampoco dejaba residuos. Entonces, ya después de esto, con un buen análisis que puedan realizar con sus analistas, con sus profesionales de seguridad y salud en el trabajo, pueden determinar qué tipo de extintor es el que más les conviene de acuerdo a la industria que ustedes manejen. Entonces, recuerden, hasta el 31 de diciembre del 2029 quedan todavía 5 años, que no les coja el tarde, por favor. Ahora, vamos a hablar de los extintores portátiles. Con esta serie de extintores que mayormente nosotros podemos llevar por nuestros propios medios, no necesitamos ningún tipo de ayuda. Hay unas características muy importantes de los extintores portátiles. Primero, todos tienen manómetro, a excepción del gas carbónico. ¿Por qué el CO2 no tiene manómetro? Porque el mismo agente expulsor, o sea, el gas, es el mismo agente extintor. O sea, no necesita combinación. La lámina que están viendo aquí en la diapositiva nos dice las partes de los extintores. Entonces, tiene un manómetro, tiene una válvula, tiene una manguera. Mayormente, por norma, se deben presurizar. ¿Qué es presurizar? Si son de agua, se llena hasta cierta cantidad de agua el cilindro y debe haber un gas que le haga la presión suficiente para que salga expulsado. En este caso, y aquí se utiliza el nitrógeno, porque el nitrógeno es un gas neutro. ¿Qué quiere decir? Si yo le aporto nitrógeno a un incendio, no se me va a aumentar porque no está cargado de oxígeno, no es un gas combustible. Entonces, para que lo tengan presente. Y una recomendación importante, revisen y de pronto, no solo a nivel establecimiento de comercio, a nivel empresa, sino a nivel personal, dónde están cargando sus extintores. Porque probablemente se pueden llevar sorpresas en, uno, el gas con el que están cargando el extintor, puede que lo estén haciendo con aire presurizado y ya como lo vimos inicialmente, el aire tiene oxígeno, entonces si hacen la descarga de un extintor de esos, le están aportando más oxígeno a la conflagración. Dos, en algunos casos, menos mal no son muchos, cambian el polvo químico seco por otras sustancias como harina que la efectividad es cero en un incendio. Es para que lo tenga presente. Tiene un cilindro y este cilindro lo debemos tratar como es un cuerpo bajo presión. Los extintores se cargan mayormente entre 125 libras de presión a 195 libras de presión los extintores portátiles. Quiere decir, esto es una gran presión a la cual se está sometiendo el cilindro. Sin embargo, no se asusten. Estos cilindros
certificados están diseñados para aguantar hasta 3 veces la presión normal. Entonces, en el orden de los 150 libras de presión, están homologados para aguantar hasta 450 libras de presión. ¿Qué quiere decir? Que no se va a estallar el cilindro, pero ¿qué sí puede pasar? Puede fallar la rosca donde va el manómetro y salir expulsado. Eso sí puede pasar. Entonces, para que lo tengan presente, para que los extintores los traten con respeto, no con miedo, sino con respeto, verifiquen si están anclados a la pared, que los soportes estén bien estructurados, que no, probablemente no se vayan a caer. Es por esta razón. Tiene un tubo sifón. Si ven en la figura, por dentro del recipiente viene una estructura que es como un pitillo y toma el agente extintor del fondo del cilindro. Y esto nos debe dar cuenta que se debe utilizar de manera vertical, teniendo en cuenta el manómetro en la parte superior. No horizontal, no de cabeza. Porque si lo utilizamos de esa manera, lo que estamos haciendo es descomprimiendo el gas, que en caso es nitrógeno, y se queda dentro el agente extintor. Entonces, para que lo tengan presente. No es necesario sacudirlo, agitarlo para utilizarlo. Sí, hay muchas creencias que es mejor agitarlo antes de usar para que se descompacte el polvo químico seco, digamos. Pero si está cargado en forma profesional, en forma certificable, pues sencillamente no hay necesidad de hacer este tipo de acciones. Entonces tiene un agente expulsor, que en este caso es el nitrógeno, un agente extintor, que de acuerdo, como lo vimos en la clasificación, de acuerdo a la clase de fuego, es la clase de extintor que vamos a utilizar. Y por último, esto sí o sí, para que ustedes lo tengan presente. Todo extintor debe tener una etiqueta de información técnica y de uso. Si yo no sé, no recuerdo lo que me dijeron en la capacitación, sí puedo leer antes de utilizar el extintor. Me va a decir dos cosas: para qué tipo de fuego me sirve y cómo lo utilizo. Entonces, son 3 pasos, nos indica cómo utilizar el extintor. Y cuenta con otra etiqueta de inspección y mantenimiento. A nivel general, los extintores se deben realizar un mantenimiento o una inspección cada año, para lo cual tenemos una etiqueta y en la parte superior hay un anillo o collarín que solo sí se puede sacar si se retira el conjunto superior, manómetro y válvula. ¿Qué nos da cuenta de eso? Que mínimamente lo tienen que despresurizar para poder cambiar el anillo. ¿Por qué? Porque todos los años cambian estos colores y formas de estos anillos. No es de pronto, como les digo, y como mucha información de esta, para que ustedes se la aprendan de memoria, pero sí para que tengan en cuenta que debemos utilizar distribuidores y mantenimiento certificado. ¿Cómo pueden saber esto? Pues sencillamente mínimo que tengan un establecimiento de comercio. 2, que en algunos casos cuentan con certificaciones externas para poder operar. Entonces, con esto, pues damos por terminada la sesión de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a pasar, ingeniero, a realizar una evaluación nuevamente. ¿Cómo quedamos con respecto a la información que dimos inicialmente? Ya una vez construido conocimiento, ¿cómo quedamos acá? Entonces, ingeniero, le pido que por favor coloque la evaluación nuevamente. Muchas gracias por la información y vamos a iniciar con la primera pregunta. Hacen parte del fuego: A, oxígeno; B, calor; C, combustible; D, todas las anteriores. Bueno, ya tenemos los resultados de esta primera pregunta y nos dicen: A, oxígeno con un 1%, B, calor con un 4%, C, combustible con un 4% y D, todas las anteriores con un 92%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, igual es como una pregunta capciosa, sin embargo, ninguna respuesta está mal porque sí hacen parte del triángulo del fuego, pero pues
Mayormente nos damos cuenta del 92% entendió el concepto, que son los 3 elementos los que hacen parte del fuego. Muchas gracias, Francisco. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿El agua se utiliza para apagar toda clase de fuego? A, verdadero, B, falso. Ya tenemos los resultados de esta segunda pregunta y nos dicen los participantes: A, verdadero, 3%, B, falso, 97%. ¿Qué tal esta segunda pregunta? Importantísimo. Gran parte de las personas entienden, y el concepto es muy importante, que no todo se apaga con agua, porque podemos generar mayores afectaciones. Perfecto. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. ¿Los extintores se clasifican por su color? A, verdadero, B, falso. Bueno, y estas fueron las respuestas del tercer sondeo de la tercera pregunta. Nos dicen A, verdadero, 53%, B, falso, un 47%. ¿Cómo nos fue con esta tercera pregunta? Con respecto a la evaluación inicial, tenemos un comportamiento muy positivo del aproximadamente el 50% de las personas que inicialmente habían dicho que sí se clasificaba por el color, ya entendieron un poco más que no se trata del color, sino del agente extintor. Recordemos que no se trata del color del recipiente del cilindro, o al menos no está normatizado, y sí, por el contrario, debemos mirar la etiqueta para qué clase de fuego nos sirve. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Francisco, muchas gracias por esta capacitación del día de hoy. Vamos a mirar entonces si hay algunas preguntas de los participantes. Gracias. Dice Alexander Bermúdez. Profe, la última pregunta. ¿Me aclaras, por favor, la respuesta? Gracias. ¿Se clasifican es por el tipo de fuego? Sí, se clasifican, recuerden, vimos varios tipos de clasificaciones. Es uno, por la movilidad, si son fijos, sobre ruedas o portátiles. Dos, por la clase de fuego que atienden, que vimos también que hay extintores que son clase A, clase AB, clase ABC, clase D, clase K. Y el color no está normatizado, es algo que les pido que entiendan, que no está normatizado. Vuelvo y les aclaro, si una empresa quisiese pintar o cambiar el color del extintor de su empresa, porque les van a colocar los colores corporativos, lo podría hacer. Sin embargo, ¿qué sí debe contener el extintor y está normatizado? La ficha de uso y la ficha de mantenimiento. Con eso yo me doy cuenta para qué tipo de fuego me sirve. Muchas gracias por esta respuesta y tenemos otra pregunta del señor Saúl Vargas. ¿La altura de la base del extintor, qué altura debe ser? Ok, estos son temas técnicos. Sin embargo, si es un extintor de hasta 10 libras, se puede colocar donde su parte superior no supere 1,50 de altura, discúlpeme, y si es de mayor volumen, hasta 20 libras, que su base no esté menos de 10 centímetros del suelo. Esto es un tema de orden técnico, pero así es más o menos la referencia de cómo se deben colocar los extintores que están empotrados en la pared. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta también de Saúl Vargas que nos dice, para una empresa donde se almacena aceite vegetal, ¿qué tipo de extintores se debe tener, ya que se almacena en silo y es el producto principal? Dice él, ¿es el K? No, realmente el extintor clase K, como lo dice la guía, se utiliza para grasas o aceites que se utilicen en la elaboración de alimentos. ¿Por qué? Porque es diferente tener un aceite, sea de origen animal, vegetal o mineral, a temperatura ambiente, que cuando ya así lo estamos manipulando en una cocina donde le elevamos la temperatura para hacer la cocción o preparación de los alimentos. Esta clasificación se debe realizar de acuerdo a una inspección por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo,
donde le indican, o la asesoría de los bomberos, donde le indican cuál es el tipo de, la clase de fuego que mayormente se les podría presentar ahí en condiciones normales. Porque en condiciones normales, si es una empresa de este tipo, a menos que tengan elevación de temperaturas de estos aceites, ahí sí tendría que ser clase K. Al contrario, se utilizan de otra manera. Bueno, muchas gracias, Francisco. Lo dejo para que se despida a los participantes. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Como les digo, espero haberles dejado información que les sirve y sigan consultando estos temas, sigan acompañándonos en las sesiones, en esta acción educativa que es muy interesante. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras
que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.